Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. El mejor newsletter del país es Poder de The Clinic y está Juan Diego Montalva, su autor, acá con nosotros. ¿Cómo está, Juan Diego? Muy bien, muchas gracias. Oye, nos están viendo casi 4.000 personas. Muchas gracias a todos los que nos dan like en esta mañana y que pueden ser parte de la conversación. También se encuentra el abogado y analista político Matías Mesa. ¿Cómo le va, Matías? Buenos días. Buen día, muy bien, muchas gracias. Buen día. Además de Vale, que se acaba de volver socia. Muchas gracias a los que son socios de 4.990 pesos. Permiten que se le pague el sueldo a Josefa Garrido, que está con nosotros, que puede poner el micrófono en su boca y poder comentar lo que va pasando en esta jornada. Abrimos con los temas que ustedes quieran manifestar a través del chat, pero yo quiero poner uno que es el tema de lo que ha ido sucediendo en las últimas horas con respecto a José Antonio Kast y su administración, que es el objeto de obsesión de esta charla. Y el asunto de la popularidad de los ministros es por lo menos de relevancia, según Cadem y según lo que ha ido apareciendo, Juan Diego. Porque Poduje se afirma bien y los desconocidos, pero Poduje bien dentro de esta lectura. Y la ministra de Salud. Y la ministra, pero también no ha aparecido tanto la ministra de Salud. No. Los que no están bajo la mesa y el fenómeno Poduje, digamos que están dentro de estos números de evaluación de equipo de gobierno. ¿Te ha llamado la atención algo sobre Poduje en estas horas? No, bueno, Poduje ha dado bastantes golpes a la cátedra en términos, el último fue nada más y nada menos que a mí me llamó mucho la atención el fin de la compra de Colonia Dignidad para transformarlo en sitio de memoria, que es un gran anuncio, un anuncio que trae relevante, o sea, que va a traer consecuencias, principalmente en sectores de derechos humanos, en gente vinculada a todo el tema justicia. Entonces me llamó la atención y eso. Además, el otro anuncio de que va a paralizar la construcción de la ciclovía también me parece que es impopular, muy impopular, dado que la ciclovía, además, a mí me llama la atención, fíjate, esta como descoordinación, porque si tenemos el problema del combustible, después tenemos, y está incentivando que la gente deje el auto en la casa, o tiene que dejar el auto en la casa, este anuncio o sea, va en contra de esa tendencia. Entonces, pero lo que voy es que él tiene muchos anuncios y eso me llama la atención y tal vez eso explique su presencia en las encuestas como uno de los ministros destacados. Claro, hay una batería también, primero por el lado de Poduje y también por el lado del tema que generó esta polémica de la instalación del Estado en quiebra, que se desarma también y que también se refleja en los últimos números de Cadem con respecto a la popularidad de esta administración. Yo ahí quiero preguntarle a Matías y a Josefa, ¿qué les llama la atención de esto que pasó la semana pasada con el tema del Estado en quiebra? ¿Algo que le haya como hecho ruido? O sea, creo que es el elemento central de la narrativa del nuevo gobierno, es la cuestión del Estado en quiebra. No necesariamente porque es de lo que más hablen, sino que es lo que articula su despliegue, ¿no? De alguna manera es la dimensión comunicacional que responde a la pregunta que nos hicimos acá la primera vez que nos juntamos, ¿cierto? El primer lunes del gobierno, que era ¿a qué vinieron? Y la narrativa del Estado en quiebra es lo que habilita el despliegue del programa político de gobierno del presidente Kast. Porque ellos, si bien hicieron una oferta electoral de gobierno, que todos la conocemos, ¿cierto? Este mantra de migración, economía y seguridad, lo cierto es que cada vez aparece con más nitidez, con más claridad, que a lo que vinieron es a disminuir el aporte de los más ricos al bienestar social. Dicho de otra manera, a bajarse los impuestos a los más ricos. Porque si te fijas, en la batería que viene ahora de propuesta de rebaja de impuestos, no vas a encontrar, no van a tocar el IVA, por ejemplo, que es el impuesto que pagan la gran mayoría de los chilenos. Recordemos que la mediana de sueldo en Chile es aproximadamente 500.000 pesos, por lo tanto es evidente que esos 500.000 pesos se van todos en consumo. Porque esto es importante destacar, porque significa que ese consumo está gravado con el 19%, ¿no? Todas esas personas pagan 19% sobre todos sus ingresos. Entonces es falso esto que tiende a decir los economistas de derecha, que hay que subirle los impuestos también a las clases medias menos acomodadas, ¿cierto? Que están exentas del impuesto a la renta. Sí, están exentas del impuesto a la renta, pero es cierto que pagan 19% de sus ingresos, porque se va todo en gasto, no tienen ahorro, ¿no? Entonces,
creo que esto del Estado en crisis es la narrativa que debe acompañar a el programa político de Kast, que es rebajar los impuestos a los más ricos, ¿no? En un entendimiento, digamos, casi religioso, por no decir talibán, de que la rebaja de impuestos a las empresas produce crecimiento y prosperidad para toda la sociedad, que sabemos, y ellos también saben, ¿no? Porque la evidencia es incontrovertible, de que eso no provoca otra cosa, sino el mayor enriquecimiento de los más ricos. Ok, pero eso podríamos decir que es y yo puedo estar de acuerdo con ello, una interpretación. En los hechos, la minuta de la moneda, como bien expresó Poder de The Clinic, es básicamente hablar de la economía, es una minuta republicana y que están problemas porque, como bien escribiste, cuando se gobierna hay que solucionar problemas y los eslogans no funcionan. ¿A qué voy? El enredo de la interna en este momento de la moneda con respecto a sus comunicaciones, ¿en qué escala está? No, a ver, bueno, yo lo que destaqué en el newsletter es principalmente que es un gobierno que funciona como si estuviera en campaña. Y de hecho eso tengo que reconocer que se lo robé en una conversación informal que tuve con Matías, en donde hablábamos justamente de este tema. Y claro, es un gobierno que sigue con la política y con la estrategia de la campaña, que son frases cortas, muy golpeadoras, que cambian rápidamente el escenario, pero que esas frases cortas no funcionan cuando tú eres gobierno. Yo lo grafiqué enseñando de que como que cuando tú vas a un negocio y estás comprando y estás tratando de tener una buena relación con el dueño del negocio y ¿me entiendes? Y contándole que tú te gustaría comprar el negocio, bueno, esto ya lo compraron el negocio y están del otro lado. La sensación como que no se han puesto del otro lado del negocio a atender lo que ellos obtuvieron. Ellos van a tener durante 4 años a cargo del gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, las campañas duran 3 meses, los gobiernos duran 4. Entonces, tú no puedes seguir con la estrategia que implementaste esos 3 meses durante los 4 años siguientes. Creo que ahí hay un ruido que yo creo que de a poco, porque la gente que está a cargo de este tema en el gobierno, me imagino, no es tonta, ¿no? Entonces va... y ahí viene una sutileza que yo creo que... Porque, ¿qué pasa? Cuando tú cometes una cantidad de errores, tú puedes enmendarlos o puedes insistir en ellos y tratar de imponer ese discurso. ¿Ya? Yo creo que el Frente Amplio el primer año tuvo una cantidad de errores que indudablemente después logra enmendarlos de alguna manera, cambiar algunas figuras que le den alguna más gobernabilidad, un mejor entendimiento con la oposición. La pregunta es si este gobierno va a lograr va a cambiar. Yo tengo mis dudas por cosas que he conversado con gente del gobierno. Creo que hay una intención de imponerse y por un tiempo, yo no sé si 1 año, 2 años, pero imponerse, y es como, por ejemplo, es magistral la ida ayer de Kast al rodeo, por ejemplo, ¿no? Acordémonos que en el segundo proceso constituyente o constitucional, una de las discusiones era el rodeo. Y a mí se me había olvidado, y ayer canta la esposa del presidente, canta una canción, ¿me entienden? El rodeo. Ayúdeme usted, compadre, a gritar un viva Chile. ¿Ah? Claro. Y eso me llamó la atención. Eso es, a mí se me había olvidado lo importante que era el rodeo. Nunca lo mencionaron en la campaña. Nunca. Y aparece con además una cuestión muy multitudinaria. Yo no tengo idea de rodeo, ni tenía idea de lo que pasaba ayer, pero había muchísima gente. Pero fue un abrazo a Kast, que tuvo una semana bastante compleja, entonces comunicacionalmente se entiende de esa perspectiva. Y complementando un poco lo que tú decías, y también tomándome un reportaje que hizo el fin de semana La Tercera sobre el mariscal Quirós, se nota mucho que el que está poniendo la política es Quirós, por el tono y la forma. Se habla de que Quirós prefiere ponerse rojo una vez que colorado 2 veces. Y ahí está entonces esta persona que no sabe mucho de política y luego tiene que venir Alvarado, el comité político, a organizar y retomar la negociación política. Y yo creo que en la medida que Quirós siga teniendo la potestad para formar y generar entonces las discusiones tanto en el Congreso también, que no fue bien evaluado su presencia en el Congreso, el gobierno de Kast va a seguir teniendo problemas. Yo creo que Quirós es el hombre más fuerte de este gobierno, o sea, es clave. Es una cuestión. Yo fíjate que la primera semana me pareció muy con muchas caídas, como que no lo entendí mucho. Yo sentía que todo el peso de este gobierno está sobre sus hombros.
Eso me llama mucho la atención. Yo no podría decirte otro ministro que tenga tanta responsabilidad en el futuro del gobierno. Yo creo que realmente él es... Pero esa primera semana lo vi dubitativo, lo vi poco asertivo. Y la semana pasada, que es la segunda semana, uno lo empezó, como que uno estaba pensando que se iba a caer, y el tipo finalmente se transforma en el factotum de este gobierno, con una cantidad de frases afortunadas, otras desafortunadas, pero que indudablemente lo transforma en un ministro de Hacienda poderoso, como fue, no sé, Foxley, como fue Andrés Velasco, como fue Izaguirre, que yo creo que es la máxima expresión de ese ministro de Hacienda poderoso. Ahora, el punto es que el gran error que hubo la semana pasada es que un tema que era eminentemente de Hacienda, de como dicen los periodistas teatinos 120, apareció todo el mundo hablando sin tener absolutamente ninguna idea. Y ahí le ocurre el error de decir que el país está en quiebra. El único que debería haber hablado en el caso del MEPCO, que es un tema no es sencillo, me costó entenderlo, era el ministro de Hacienda, a lo más la ministra de Energía, ¿ya? Pero es un tema muy complicado que había que saber explicarlo, y aparece María Cedini, aparece el presidente, además muy, muy ilustrativo, con un salvavidas en el sur. Después aparece la ministra de Energía, apareció el ministro de Interior, apareció el ministro de Secretaría General de la Presidencia, y hay varios más, ¿me entiendes? Pero un tema tan delicado debería haber estado encapsulado en el ministro de Hacienda, en Hacienda, ¿ya? No, y en eso yo creo que el segundo piso se equivocó, el encargado de comunicación, porque, ¿me entiendes? Escribir que un país está en quiebra es muy grave, y no darse cuenta de eso es una cuestión que llama mucho la atención y que te habla de que intentan temas técnicos manejarlos en términos políticos. Yo estoy en desacuerdo con la última parte de tu afirmación, Juan Diego, porque depende del punto de vista en que lo miramos. Por supuesto que desde el punto de vista de las élites ilustradas, qué sé yo, que van siguiendo el juego político y que conocen las atribuciones, etcétera, etcétera, es un error y grave, ¿no? ¿Error grave qué? El tema del Estado en quiebra. Pero la instalación mediática de la conversación en torno al Estado en quiebra es un triunfo del gobierno, es un triunfo de la SECOM, ¿no? Porque hoy día aquellos que todavía quieren ver en Kast una esperanza tienen de dónde agarrarse. Y que es que esto sucede porque Boric provocó la quiebra del Estado, ¿no? Y eso es un triunfo comunicacional. Sí, pero ahí, y aquí, volviendo un poco a lo que se venía elaborando, que tú mencionaste antes, creo que a mí me ha tocado estar en campañas electorales, ¿no? En posiciones estratégicas. Y el desafío más grande de la estrategia, de los estrategas en campaña, no es tanto el diseño, que tiene que hacerse con mucha profesionalidad y prolijidad, ¿no? A partir de investigación social bien elaborada, pero el mayor desafío no es tanto el diseño, sino que la ejecución. Y el mayor desafío en la ejecución es lograr que los políticos se ajusten a la estrategia comunicacional. Eso es lo más importante, lo más difícil. Los parlamentarios, principalmente. Partiendo por el candidato o candidata, ¿no? Eso es lo más difícil. Ahí cuando logras convencer al candidato o candidata, eso te abre la puerta para convencer al resto de parlamentarios, tercera vocería, presidentes de partido, etcétera, etcétera. Y eso a nivel nacional, a nivel regional, a nivel comunal, etcétera. En los gobiernos es al revés. O sea, los equipos comunicacionales, y eso no es tan desafiante, porque normalmente los equipos comunicacionales entienden la jerarquía, ¿no? Del juego. Y ahí es donde la comunicacional tiene que seguir a lo político. Y aquí es donde creo que está la particularidad de este gobierno, y que es que en la primera semana que tú identificaste como esta cosa media errática del ministro de Hacienda, había un excesivo empuje desde lo comunicacional. Y hoy día lo político lo toma Quirós, que no tiene mucha experiencia política paradójicamente, pero a mí me parece que hay un alineamiento entre Quirós y lo que él representa y el aparato comunicacional, que no le voy a poner nombre porque uno no sabe exactamente quién es el que gobierna el aparato comunicacional, si es el Yeti, si es Valenzuela o es alguien más, ¿no? Pero eso yo creo que está cada vez cuajando más, cada vez haciendo un trabajo de alineamiento y que quien lo interpreta, yo creo de muy buena manera, y lo que se decía al principio, es por ejemplo, es Poduje, ¿no? Esto de las ciclovías que uno dice, pero ¿cómo justo cuando la benzina sube? Pero claro, la justificación nuevamente es el Estado en quiebra.
porque es para construir vivienda, es para gobernar es priorizar. O sea, el tipo ha entendido muy bien cuál es la estrategia de gobierno. Y solo para cerrar, hay ciertas alarmas comunicacionales que creo que el gobierno debería atender y que tienen que ver con la desconexión. Yo creo que el tema del rodeo es una muestra de desconexión, porque ¿qué estaba hablando el país cuando el presidente estaba en su fiesta campestre, cantando? Estaba hablando de una cosa chocante, brutal, que fue el asesinato de un inspector en un colegio en Calama por parte de un niño, bueno, no un mayor de edad, pero un estudiante de colegio, ¿no? Esa era la conversación en todos lados, la conversación digital, en la televisión, en todas partes, en la once familiar. Y el presidente estaba con su señora cantando en una fiesta de algo muy chileno, ¿cierto? Que tiene 70 y tantos años, tampoco es una tradición de los albores de la República, pero que, bueno, es parte de la cosmovisión de ellos y está muy bien, no. Digamos que vuelve la hacienda, vuelve el campo. Yo creo que fue un gesto de un retorno al... O sea, fue el acto cultural más importante de lo que va de la administración de Kast. Sin duda, pero mi crítica no apunta al contenido de ese espectáculo, sino que al momento, ¿no? Como que revela algo que parece no... Que podría empezar a generarle problemas, que también lo vimos cuando él ilustra con sus experiencias de vida lo que es una emergencia económica, ¿no? Bueno, mi hermano no pudo irse a estudiar al extranjero. Entonces, ahí te muestra esa desconexión, que parece que lo rebalsa un poco, ¿no? Como realmente no conocen el país que gobiernan. Ahora, eso sí... Bueno, primero, tienes razón en términos de que el hecho de insistir en el tema de que recibieron un gobierno quebrado, o sea, una economía quebrada, eso es verdad. A mí me pareció una frase desafortunada y creo que el hecho que el ministro de Hacienda incluso la descartara y la corrigiera, me parece que los deja mal en términos de que ese discurso que trataban de instalar, que el propio ministro Alvarado de Interior, el ministro de Hacienda, lo descartaran como realidad, me pareció interesante. Pero Juan Diego, ¿cuánta gente en la feria del domingo se enteró que se retractó claro, el ministro de Hacienda? ¿Cuánta gente hay? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque claro, los lectores del Mercurio obviamente... Pucha, este gallo que la embarró. El Mercurio fue muy crítico, además. Claro, por supuesto. Fue muy crítico de la medida que se tomó con el MEPCO. Dijo que tenía que ser más gradual. Mi punto es que en la feria, ¿cuánta gente que va caminando ahí? Todos esos sabían el Estado en quiebra. Algunos lo creen, otros no lo creen. Pero todos lo saben. La retirada de la bajada del Instagram, eso no lo sabe nadie. No, y mientras habla del tema de seguridad también. Sí, ya entramos en ese es otro tema. Otra novela. Sí, ese es un novelazo. Pero creo que a ver, yo tengo una admiración por el equipo comunicacional de Kast. O sea, creo que hay maldad. Hay esa de verdad maldad en el buen sentido de la palabra. Te digo, como que uno, entonces, todo hay que mirarlo varias veces, ¿no? Como cuando tú dices que tal vez no hay, de hecho, Tironi en el Mercurio dice que falta sensibilidad a este gobierno, ¿ya? Me quedé dando vuelta. Ahora, ¿cuánto puede tapar el horror del asesinato de la profesora, ir al rodeo? Dentro de esta maquinación que uno está imaginando que se produce, tal vez lo del rodeo justamente logra cambiar el mono, ¿me entendí? Y ese mono que es muy terrible, que es el de la violencia en los colegios, ¿no? Es como... entonces ya ahora estamos en una situación en donde ya todo es posible y todo es factible y van a empezar todas las conspiraciones. Va a ser un gobierno que comunicacionalmente, siendo muy hábil, va a empezar a alimentar todas estas teorías respecto a diseño comunicacional. Y creo que, y en eso insisto, yo tengo una muy buena opinión de Valenzuela en términos comunicacionales. Creo que hace una copia de Bannon, pero le funciona y creo que la está haciendo al pie de la letra. Vamos a ver cómo le va. Ahí uno se pregunta, están inundando la zona, pero ¿saben nadar? ¿O con qué lo inundan? También. Claro, ese es el problema. Exactamente. Y a propósito de eso, el tema de seguridad, que era parte del menú de opciones que presentaba este gobierno que iba a controlar, se le está empezando a desbordar. Además de toda la novela que tiene detrás Trinidad Steiner per se. Sí, no, a mí me llama mucho la atención lo que pasó con seguridad. Yo creo que seguridad es un tema muy delicado. Este gobierno, bueno, yo lo titulé, es la seguridad estúpido,
Porque de verdad es la seguridad estúpido, o sea, ponte las pilas porque aquí tienes que mostrar algo. Alguna saca un conejo del sombrero porque no han sacado nada y termina todo en una semana en que dijiste que ibas a bajar en 72.000 millones el presupuesto de seguridad y un conflicto entre la ministra y las policías, porque no solamente la pelea con investigaciones perjudicó la relación con investigaciones, sino también con Carabineros, que quedó medio atónito respecto a que pueda sacar un funcionario que había sido confirmado en enero y que era parte del alto mando de investigaciones a una cuestión que todavía no tiene explicación. Eso a mí me parece muy grave y tal vez nuevamente pensando en la sensibilidad, tal vez haber ido al rodeo era buena idea para tapar todo esto otro, ¿no? A mí, yo de verdad, porque a todo esto hay que sumarle lo de Bachelet. Tuvimos MEPCO, Bachelet y tuvimos reducción del presupuesto de seguridad, más agrégale todo lo de Poduje. Entonces tuvimos cinco Focos. ejes, claro, focos en los cuales la prensa o el periodismo debería andar. Ahora, yo veo, recojo elementos en la cuestión de seguridad que también encienden la alarma, igual como lo del rodeo. Lo del rodeo, ya, puede ser un diseño, como dices tú, eventualmente para distraer, pero muestra esta cosa de desconexión, ¿no? Que también estaba en este otro discurso de la emergencia y Kast diciendo lo de sus hermanos y qué sé yo. Como que hay algo ahí que hay que prestarle atención, a eso me refiero, no que haya sido algo fuera de diseño o una arrancada de tarro. Quizás sí, quizás no sé. Pero, y sobre seguridad, me pasa lo mismo con algunos elementos que me tienen preocupado, porque la cuestión de la seguridad es real, ¿no? Es un problema que aqueja a la sociedad chilena y que se hicieron grandes esfuerzos en el gobierno anterior para articular una respuesta y una solución que empezó a dar efectos, ¿no? En los 4 años de gobierno del presidente Boric se bajó un 20% la tasa de homicidios, que es algo... No, y hubo un cambio brutal entre refundar Carabineros a terminar recibiendo una condecoración de Carabinero del presidente de la República por su aporte. Sí, pero más allá de eso, que está bien, es cierto, hubo un esfuerzo de articulación de las capacidades al interior del Estado, de inteligencia, de respuesta, etcétera, etcétera. Qué sé yo, por ejemplo, el tema que se hizo con las autopistas en el primer semestre del 2022. Habían prácticamente todos los días estas encerronas al interior de las autopistas urbanas en Santiago, y eso en 3-4 meses se eliminó por un proceso de articulación de capacidades, ¿ya? Eso se ha venido haciendo. Y a mí lo que me parece que se está viendo en estos, que obviamente uno no le va a pedir resultados al gobierno en 2 semanas en materia de seguridad, ¿no? Al menos que mantenga la trayectoria, uno podría decir, ¿no? Pero ellos venían a decir que estaba todo hecho mal y resulta que lo que se ve es que no hay un plan, ¿no? No hubo un plan para designar a un ministro. El ministro salió casi, la ministra en este caso salió casi de adentro de un sombrero. Y esa improvisación empieza a tener los efectos de una improvisación, ¿no? Que es una ministra que no hace el trabajo de una ministra, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos hay que empezar a mirarlos con atención. Y lo que más me llamó la atención en materia de seguridad esta semana fue la cobertura del Mercurio del sábado. O sea, el Mercurio destacando 18 homicidios, sumando los homicidios frustrados para llegar al guarismo 18, algo muy mercurial, ¿no? 18 y uno lo desagrega, bueno, eran 11 en realidad, ¿no? Los demás eran frustrados. Frustrado significa que es algo exitoso, ¿no? Algo que frustraste, algo que no querías que sucediera. Entonces me llama mucho la atención ese encuadre mercurial. ¿Pero cuál es el encuadre? Ahí está, mira, aún no anuncian renovados planes, los 18 homicidios consumados y frustrados que marcan el comienzo de la gestión de Empiece a trabajar un poco. No, pero además es una crítica. Por supuesto, eso es lo que me llama la atención. Y lo mismo con la segunda también, que hizo una crítica también a Mara Seguini, como que el Mercurio y la segunda están poniendo como bordes al plan del gobierno, a lo que ha mostrado últimamente el gobierno, que justamente es una falta de política. La ministra de Justicia se ha destacado por eso, por lo que pareciera ser puras revanchas personales, sus primeras decisiones. Ahora, yo aplaudo lo que están contando ustedes, porque no, en serio, o sea, creo que están haciendo la pega, que es lo importante de los medios de comunicación, ¿no? Que es justamente donde vean errores, cometerlos. A mí, a la editorial del día martes del Mercurio, criticando el cambio en el MEPCO y diciendo que esto debería haber sido gradual, me pareció impresionante. O sea, de verdad, porque llevaban 2 semanas. Entonces, obviamente el Mercurio, y aquí entramos en una discusión mucho más grande. Yo siempre he pensado, la gente, tanto del gobierno, del Frente Amplio, como siempre te hablan de que el gobierno, que los diarios son opositores, ¿no?
Yo siempre, a mí me da mucha risa porque he estado en todos los diarios, ¿me entiendes? Entonces, y lo que hacen los diarios es ser oficialistas. Al principio tienen una relación, como que todos quieren que les vaya bien este gobierno, ¿me entendías? O sea, al Frente Amplio, al Partido Republicano, no, que les vaya bien. Entonces, por No eso sé me si llamó... pasó eso con el Frente Amplio, tengo, Sí, bueno, tengo mis dudas. habían, puede ser que no, pero porque había mucho ruido en ese término, ¿me entendés? Porque el Frente Amplio igual tenía un problema de comunicación con los comunicadores. No, pero más allá, sí, podemos ir a la minucia y ver detalles, ¿me entiendes? Pero me pasó, no sé, yo estuve en el Mercurio mucho tiempo, en un gobierno socialista, y finalmente a mí me llamaba la atención que hubiera tanta buena onda en algunos casos, porque en Chile es un país enano y la relación de la prensa con el poder siempre trata de ser buena por una necesidad que es la principal fuente de información. Pero dicho todo esto, a lo que voy es que a las 2 semanas el Mercurio escribiera una editorial tan dura en contra de la manera como el gobierno comunicó y implementó el MEPCO, me pareció muy notable, y ahora tú pones estos otros 2 ejemplos. Lo de la segunda sí se tiró contra Sedini, pero era casi farandulero, ¿no? Es que bueno, Sedini es un personaje. No, pero farandulero. dijo que no pudo contener la crisis del MEPCO. Ese era el titular. Claro. Entonces, a raíz de la entrevista que tuvieron en Canal 13, en el matinal. Sí, los 2 sí. euros. Sí. No, yo no sé, a mí me parece que es interesante ese marcado de bordes que el Mercurio y que es que a esta altura es una especie de blog de la clase dirigente, o sea, donde se manda mensajes, como una aplicación. Claro, es como casi el WhatsApp de la clase dirigente. WhatsApp. No, los medios de Claro, verdad, los se medios transforman hoy en día, eso. cada día se transforman más en eso. Sí, pues entonces en esa dinámica está interesante. Claro, y ahí está el primer test de Sedini, donde le van definiendo, vocera no tomó el control de la crisis. Claro, a una Sedini que no tiene la experiencia comunicacional que tenía anteriormente la ministra vocera, que había participado del debate público de manera activa. Te podía gustar o no, pero... Sí. Fíjate, yo no sé, yo parece que soy el único defensor de Sedini. Pero Pero tal vez... ¿ah? Debe ser, no sé por qué, fíjate, pero como que igual todavía le doy la posibilidad, la ventaja de que se puede instalar. Creo que, y aquí en esto, acordémonos que Camila Vallejo, en el caso de los indultados, no apareció casi, con muy buena razón. Tampoco apareció en toda la discusión que hubo de las ISAPRES, ¿se acuerdan? Habían temas en que ella no participaba porque eran muy complicados, o sea, realmente, y ahí salía, no sé, en el caso de los indultos, Luis Cordero fue el vocero. En el caso de la ISAPRES fue la ministra de Salud con Cordero, ¿me entiendes? Pero hubo un momento en que Luis Cordero parecía vocero, ¿no? Sí, pero esto es Y todo lo contrario. Ese es el error que no hicieron ahora. Eso es lo que me parece que aquí había que... Los voceros deberían de haber sido gente que sabía del tema. Y Mara Sedini llevaba 2 semanas, no tiene la cultura política que tenía Camila Vallejo, y no es política, yo no sé, estaba en Sin Filtro, pero no es el mejor lugar. Eso sí también, ojo. Radio Agricultura y Sin Filtro. Ya, que pero- es un satélite dentro de la administración. Claro, ese es un punto que el Sin Filtro tienen que ponerle filtro. No, de verdad que le pongan filtro sin filtro, porque no pueden seguir siendo sin filtro. No se puede seguir diciendo y gritando como en Sin Filtro. Hay que decir la Poduje. Pero, pero ojo que Sin Filtro es una versión de la forma de debate que se ha ido manifestando en distintos países a través de otros formatos. Acá hay un programa de YouTube que se expande por las cableras regionales. En Argentina el formato tipo Intratables de debate y polarización. En Estados Unidos Fox News y también los blogs de derecha. Entonces, creo que ¿Tú harías una vocería con Sin Filtro, así de Sin Filtro? ¿Tú te con el parece estilo. Sin Filtro? Es que el estilo Sin Filtro es básicamente la agresión y lo corto. Lo corto. Y yo creo que este gobierno no ha podido desplegar, solamente en el caso de Poduje, ha podido desplegar el estilo Sin Sí, Filtro. él ha terminado la frase. Sí, ahora, acordémonos, el Frente Amplio en su momento era sin, ¿cómo se llama? Sin CAE, no, final CAE. Claro, pero no yo más creo que FP, ellos eran. Pero también yo hago eran- una diferencia. Ujú. Yo creo que el Sin Filtro frente amplista se basa en una cosa media bonómica, como de una cosa culpógena. En cambio, la Era- dinámica Sin Filtro de parte de las derechas Más es agresivo. la agresión y la crueldad. Y ahí Sí. hay una distinción y diferencia. A mí no me gustan ninguna de las dos, pero creo Mm. que las dos son diferentes. Claro, pero ahí, por ejemplo, a mí me parece que Sin Filtro fue el anuncio de Bachelet. Podría haber sido de otra manera. Podría haber sido mucho más cuidado. ¿Te pareció grosero? O sea, fue muy grosero. No, el comunicado, Pues sí. un comunicado, los términos del comunicado son así como diciendo esta señora no tiene ninguna posibilidad. O
sea, no vamos a gastar plata en esta señorita, o sea, no, en esta señora, ¿me entendés? Y porque no tiene los votos, no tiene ni una posibilidad. Podrías haber hecho una explicación más larga. Lagos Weber fue muy duro con ese comunicado el fin de semana en una entrevista. Creo que ahí hay un sin filtro, hay como gestos que son muy... De ese partido electrónico. Insisto, pongámosle filtro a... Y eso está causando molestar, yo creo, también en ciertos sectores de la derecha. Pablo Longueira habló de eso y dijo que fue un error. Fue un error. Y también en otro aspecto, interesante la entrevista a Hernán Larraín en el The Clinic, esta necesidad que está teniendo el gobierno de dar la batalla cultural, que pareciera que es un puro gustito, porque ahí hay que privilegiar otras cosas, decía Hernán Larraín. Bueno, lo interesante es que no estaba el ministro de Cultura en esta cuestión que inauguraron el sábado. ¿El rodeo? El rodeo. Sí. El Champion. Un Durraga. Interesante lo de Longueira. Sí, bueno, Longueira está esperando, está guardando acciones para luego comprar todo. Longueira siempre quiere que lo quieran. Él sabe hacerse querer y sabe cómo hacerlo. Y es notable en eso, o sea, realmente el tipo está, acuérdense, no sé, él va a ser ahora el más bacheletista, va a decir que él se transformó, él fue un gran laguista, no nos olvidemos, salvó el acuerdo Lagos, Longueira fue histórico. Bueno, Longueira se está transformando en lo que en Inglaterra se llama el gabinete en las sombras, ¿no? Es como, eso normalmente es respecto de la oposición. Sí, pero aquí, es oposición, sí. Ahora, claro, Longueira... por eso aquí está como preparándose, que este es un sistema político distinto, ¿no? al parlamentario. Pero a mí me da la impresión de que empieza a vocerear como la alternativa al interior del gobierno, ¿no? Es como, esto es lo que podría hacerse con nosotros en el gobierno. Tú dices, puede ser que le dé voz a Chile Vamos. El gran articulador busca ser, él mismo lo ha dicho. Sí. Es que, bueno, yo tengo una gran admiración como político de Longueira, sí, me parece un tipo, bueno, nosotros lo tuvimos acá, ¿te acuerdas una vez que era una entrevista de media hora, estuvimos como 2 horas, ¿no? Sí, No se largó. Y que dijo que se iba a ir para el sur, pero parece que se quedó en el norte. Sí. Iba a ser patria, ¿no? Iba a ser Sí. soberanía. Iba a ser patria, sí, bueno, ¿Quién va a ser con soberanía, Longueira uno entonces, nunca si no sabe. está Longueira? Claro, con Longueira uno nunca sabe, pero bueno, pero es interesante su participación en las discusiones. Creo, no, hay que ver, como te digo, yo creo que Longueira le gusta hacerse creer y sabe cómo hacerlo. Entonces, Longueira fue el peor enemigo en los primeros meses de gobierno de Sebastián Piñera I. No olvidemos de eso. Y que Sebastián Piñera, con esa astucia que tiene, metió a Longueira y a Lamán al gobierno para que... Que estaba haciendo agua con los gerentes. Calladito más bonito, claro. ¿Me entendí? Entonces sí, pero también cayó a sus opositores que tenía en el Parlamento, que no eran menores. Son 2 personas que vivieron y crecieron con Piñera, o sea, que salieran a gritarle y a criticarlo, el relato. ¿Se acuerdan la gran frase de Longueira que aquí este gobierno no tiene relato? Bueno, metió el relato adentro y cayó a Longueira, ¿no? Finalmente, bueno, de ahí sale Carlos Larraín, que el otro, que yo creo que fue el peor enemigo que tuvo Piñera en el primer gobierno, Sandón, que en ese momento era alcalde, creo que era alcalde, no sé. Pero bueno, Sí. hay que tener ojo con quiénes van a ser los opositores y esa oposición interna. Eso puede ser interesante y ahí el caso de Charper, que hizo una crítica a Cedini y fue reprendido muy duramente el lunes en la reunión del comité político que hubo en La Moneda. Y de hecho, Charper como que de alguna manera trató de arreglarlo, pero van a aparecer, y especialmente en Chile Vamos, grandes personas con opinión. Por ejemplo, Andrea Valladares, yo creo que es un personaje que hay que ponerle ojo. Andrea Valladares es la nueva presidenta de RN. Este fin de semana ganó la elección o quedó decidida la elección por ella. Ella es una persona que tiene mucha voz, o sea, es una tipa con mucho trayecto político. Ella ha sido bastante de bajo perfil, pero yo creo que va a ser bien, bien interesante como interlocutor del gobierno. ¿Cuál es su sector, Juan Diego? Su sector, ella era la secretaria general de Rodrigo Galilea. Y Rodrigo Galilea fue el artífice, el principal articulador de lo que fue la reforma de pensiones, que en la derecha no había ninguna posibilidad de que saliera adelante. Y de hecho aquí una vez apostaron y apostaban de que no iba a salir la reforma de pensiones. Yo dije que sí y salió. Pero entonces es de ese sector, ya un sector que hay un sector que se logró llegar a un acuerdo con el otro sector que es Paulina Núñez y Cristian Monkever. Entonces ahí se ha logrado como por primera vez que el mayor gallinero de la política chilena, que era RN, Renovación Nacional, acordémonos de Carlos Larraín, el mayor gallinero está bastante más ordenado.
Pero igual en la semana plantearon un IFE por el tema del MEPCO. Sí, de la sala por eso, combustible, sí. No, pero pueden preordenadamente. Claro, ¿Me sí. entiendes? Bueno, y Pamela Giles nuevamente salió con los retiros. Pero por primera vez, a mí el RN es el partido más desordenado que hay en la historia reciente de la política chilena. Y hoy día parece muy articulado. La UDI está un poco disminuida porque obviamente muchos de ellos se fueron a republicanos y cada día más. Entonces creo que Andrea Valladares va a ser una persona a la cual hay que tenerle el ojo, o sea, seguirla. Muy piñerista también. Oigan, Ella estuvo en los dos gobiernos de Piñera. vamos a ir redondeando y cerrando. Por supuesto, les quiero pedir a cada uno de ustedes algo que haya que estar atentos esta semana con respecto a alguna tendencia o algún personaje, qué puede llegar a pasar, alguna proyección de los próximos 7 días en esta mesa tan variopinta, inteligente, que la gente ha preferido esta mañana y que nos ha vuelto líderes. Muchas gracias por eso. Estamos muy bien. No sé. lamento decirle que... No, es una semana corta. Es una semana Es corta verdad. en donde van a pasar pocas cosas. Yo te tengo uno. ¿Cuál? Los precios de los, pescado. de los pescados. O sea, ahí va a haber una señal directa de la jugada del MEP. O sea, vamos a ver el precio de los combustibles reflejado en eso y los precios de los pasajes para salir de Santiago. Creo que va a ser importante estar mirando la reacción respecto a eso. No sé si están en puede haber desacuerdo. quejas en la ruta. O gente que dice, oye, esto me aumentó un 200%. Sí, pero la gente está acostumbrada a estas alzas de temporada, ¿no? Eso es algo que es normal, que lo cubre la televisión todos los años, que de hecho creo que pueden repetir el mismo clip todos los años y nadie se daría cuenta. Es como las playas pero, en verano. Sin embargo, creo que hay un punto ahí a estar atentos, porque por ahí se decía, ¿cierto?, que le gusta al ministro Queiroz esto de una vez colorada mejor que 100 amarillas, ¿no? Pero lo cierto es que la medida del MEPCO es una medida cuyo impacto se va a ir notando con el tiempo. Primero la gente, cuando se le acabe el estanque, porque todos llenaron el estanque, ¿no? Luego cuando se comiencen a traspasar los precios, eso es paulatino, no es que subió la benzina y al día siguiente subir los precios. Pero hay varios que se aprovechan y suben inmediatamente. Sí, el pero precio. te va a ir pasando que vas a la feria el domingo y van a pasar 4 semanas y la cuarta semana ya no vas a estar terminando el mes donde lo terminabas antes. Entonces eso es algo que va a haber que estar atento, porque mi impresión es que el malestar asociado al fenómeno MEPCO aún no ha llegado a esa factura. no ha llegado a su punto, ¿no? Le quedan por lo menos unas cuantas semanas de deterioro, de impacto sobre el... En 3 semanas más, dices tú, la gente va a estar MEPCOteando. Oye, esta semana se cumplen 35 años de la muerte de Jaime Guzmán y hay que ver y estar atento de cómo el gobierno entonces va a tomar esta festividad, y ya se sabe que el presidente va a conmemorar y va a mostrar el auto que fue Jaime Guzmán asesinado. Va a ser una... va a haber una performance asociada a eso, así que hay que poner... Oye, cambiaron el memorial de Guzmán, ¿o no? ¿Te acuerdas que estaba ahí en Civil Vitacura y lo cambiaron? Lo cambiaron, sí, creo que lo cambiaron, y esto es interesante también por los guiños que le está haciendo a su propio sector. Ya vimos el rodeo y ahora vamos a ver Jaime Guzmán, que también es afirmarse también luego de una semana bastante convulsionada. José Antonio Kast es un gran admirador de Guzmán, esto no es nuevo, digo, a lo que claro. voy, que no es que ahora le vino la admiración por Guzmán. De hecho, él siempre criticó a la UDI porque había salido del pensamiento y del pensamiento de Jaime Guzmán. Y recordamos que también era como que en la campaña hubo toda esta disputa de por quién votaría Jaime Guzmán. ¿Quiénes son los continuadores del legado? Claro. Pero uno se pregunta también ahora, en este contexto, qué tanto sirve como aferrarse a esto, de qué manera se puede ser más pragmático para gobernar. Este es un gobierno que trabaja mucho la base chica, el sector duro. ¿Me entiendes? Así como Boris tenía un 30%, yo quiero ver cuál es ese porcentaje que van a tener ellos. Mira, en la academia del domingo de ayer, hay obviamente es muy prematuro para decirlo, pero hay un par de cifras, y además que como no son abiertas las bases de datos, uno no puede hacer los cruces para identificar si es que hay repeticiones, pero hay ahí un guarismo que se repite 21-22% en un par de preguntas como más radicales, ¿no? Como de quién es la culpa del alza de los precios, de Boric, 22%. Y otras de esa naturaleza, que es para mirarlo, es anecdótico, como les digo, no hay metodología detrás de este guarismo, pero que
ponerle ojo. Interesante. Muchísimas gracias a los tres por acompañar esta mesa. Por supuesto, es un placer siempre. Te leemos en Poder. Muchas gracias. Se pueden suscribir en el botón amarillo. Claro, hay un banner amarillo. ¿Te sí. gusta ser amarillo? Amarillo. No, me carga. Yo soy extremista. Corea del Centro, como dice papá, ¿no? Oigan, muchas gracias por acompañar, Matías. Josefa, te vemos al mediodía.